grabado este tramito, aunque sea. Bueno, para los que van a ver la grabación, vamos a hacer una apuesta común del TP1. Sí, ni siquiera del, No, del TP1 del no, notebook, ¿no? De estadística descriptiva. sí, sí, de presentación. Respecto a lo del encoding, no sé si ustedes tienen otra cosa para decir, pero yo lo que siempre vi es que tenés que chequear en qué sistema estás vos, ¿no? Depende de en qué sistema está guardado el archivo y en qué sistema estás vos, cómo lo tenés que leer. Por ejemplo, yo siempre tuve problema para leer CSV generados directamente en Windows. No hay o sea, tienen que coincidir el del archivo con el que lo estás queriendo leer, digamos. Típicamente hay un intento, hay como una especie de encoding de facto que debería ser el más usado, que es el UTF-8. Así que en general uno trata de trabajar en UTF-8 y leer cosas en UTF-8. Pero se van a encontrar con todo tipo de encodings. El de Windows tiene un nombre que es, que es el de Windows, ¿no? O sea, Win algo. El encoding de Windows. Sí, en mi experiencia siempre trato de elegir UTF-8 y en general eso me termina resolviendo los problemas. Pero no sé si es porque yo uso Linux y hay un sesgo ahí. Puede ser eso, ¿no? Sí. En Windows es otro. Puede ser, no sé, pueden usar la función de, si quieren probar, pueden usar la función importar dataset. Por ejemplo, desde texto y usando rbase, que es la primera, pueden ahí seleccionar, ¿no?, el archivo de texto y modificar el encoding y tiene como un preview del resultado que va a dar. Pueden ahí rápidamente evaluar si va a funcionar o no. Sí, ahí en File, importar datos, esa es la manera de importar los datos, no desde la consola, no desde el script, pero bueno, para probar esto de los encodings pueden usar. Y a veces sirve también si uno tiene un archivo que no está separado por comas o tiene, no sé, alguna característica más rara, también uno puede ir ahí probando a ver si medianamente la importación va a funcionar. Por lo que dice la documentación, entiendo que el Latin 1 es el encoding que tendrías que usar para Windows. Pero, de nuevo, son cosas Sí, que en conviene general ese es probar el en una compu segundo, con Windows. tal cual, esa es la segunda opción. Si UTF-8 no funciona, Latin 1 es el siguiente a probar. Sí, yo lo había intentado también con Latin 1, que lo había visto, pero de todas formas como que llegaba a un cierto nombre y se cortaba. Entonces vi que algunos en Windows lo que hacían era cargar el paquete readr y en vez de usar read.cbs, en vez del punto ponían un guión bajo. Claro. Y ahí sí me funcionó bien, pero quería ver si había una forma más sintética o usando directamente rbase que se pueda solucionar. El rebase no tiene algo extra. Ese es un buen punto que dijiste. En general, la función read-csv, que es de la librería readr, esa en general es como el caballito de batalla que mejor anda. Eso es cierto. Y para cargar este paquete, ¿tiene que ser siempre o cada vez que se inicia R para que esté el readr? Cada vez que se inicia R, digamos. Sí. Okay. Y después se puede comentar para que no lo esté haciendo siempre. Si usas require, solo lo va a cargar si no lo cargo antes. Y entonces no tenés problema en volverlo a correr una y otra vez. ¿Pero no tenías que primero instalarlo y después correrlo? Claro, sí, obvio. Sí, sí. Primero lo instalás al paquete y después en tu código, si vos lo que querés es correr todo el código una y otra vez, y no estar haciendo alguna operación que vuelva a cargar el paquete, puedes usar require y listo. Y el que se puede sí comentar es el install, o sea, a veces una sola Claro, vez. O... exacto. El install sí Claro. una sola vez. Sí, sí, sí. Claro. Ah, ok, ok.
En general, un consejo por ahí, pero bueno, esto es discutible. Muchas veces uno, en un primer chunk de código, a uno ahí carga todas las librerías que va a usar, y después todo el resto del código en general, uno podrías no cargar ninguna librería, asegurarte que cargas todo al principio. La contra de ese approach, ¿cuál es? Que presupone que vos sabés de entrada todo lo que vas a usar. ¿Qué se puede hacer a veces cuando vas descubriendo que debes usar funciones de paquetes que no tenés? Te tomás el laburito de ir y poner library arriba de todo el chunk y no en cada uno de los pedacitos que vas poniendo. Esa es otra posibilidad también. Pero cuando trabajas con Notebook y corres todo el archivo hasta el te va a sector de correr. R, No, ahí te va a correr las libraries, pero ahí puedes poner, como dice Ariel, require en vez de library, por ejemplo. y el install de vuelta, ves una sola vez en la computadora y ya está. O Claro, también cuando se idealmente el inicia install no R. debería estar en el notebook. O sea, Claro, el install lo el haces install- en la el- consola una vez y Claro, después el lo install es borras algo del código. que haces en consola en general porque lo necesitas hacer una sola vez. Ok. O lo Sí. haces, suponete que por algún motivo vos querés dejar documentado cómo se instala, porque a veces hay instalaciones que son un poquito más complicadas, porque tenés que setear algún parámetro o instalar desde fuente. En general, la buena práctica es que dejes comentado el comando install, porque si no, vas a estar pisando todo el tiempo la librería. Otro comentario es, muchas veces, lo vamos a ver más adelante, cuando nos volvemos un poquito más expresivos, hagamos como cosas un poco más complejas, vamos a terminar cargando paquetes que de movida ya cargan toda una serie de paquetes que son más básicos y que están como cargados tras bambalinas, entre ellos readar o deployar, ya lo vamos a ver, pero que lo carga. Hay un gran paquete, por ejemplo, no sé, tidyverse, que carga un montón de paquetes. Entonces, eso es muy común en R. Vos cargaste 2 o 3 paquetes, pero que atrás ellos te cargan un montón de paquetes. Entonces, por ahí no ves explícitamente que cargaste readar, pero readar fue cargado por otro paquete que a su vez lo usa y te lo cargó de entrada. ¿Está bien? Es muy común también. Perdón, una pregunta. No me quedó claro entonces si una vez que instalé el paquete para cargarlo tengo que usar library o require. Cualquiera de los dos andan. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Eso no me había quedado claro. Yo entiendo Porque que hay una en diferencia en que uno no lo vuelva a cargar, pero require no lo vuelve a cargar. Eso es lo que entiendo yo. Ok, pero Pero para usar a require grosso ya modo tengo es que lo haber mismo. cargado con library. Entonces, No. ¿qué quiere decir que entonces que no lo vuelve a cargar? No entiendo. Que se fija. O sea- O sea, le estás diciendo, che, mirá que para hacer esto requiero esta librería. ¿La tengo ya cargada? Si la tenés cargada, no la pisa, no la vuelve a cargar. ¿Está bien? Ok. Es más Y económica. si no la está operación. cargada, la carga. Claro, exacto. Pero guarda, chicos, no confundamos. Cargado quiere decir que lo que estás cargando en memoria para estar disponible en el uso de la Sí, función. como si en Python hago import. Exacto. Y otra cosa Claro. es pip install, que sería install packages. Eso está, exacto. Guarda, Claro, sí, separar lo eso que es sí. instalar de lo que es cargar, sí. Sí, no, lo que no entendí era de library y require. ¿Cuál era si eran lo mismo que import, las dos? Todos los efectos que nos va a importar a nosotros es lo mismo. Library o require. Ok. Sí, sí, de repente hay una librería que tarda mucho en cargar, bueno, y ya la tenés Claro, cargada una vez. Bueno. Me pregunta Nicolás si cuando instala R en Windows le aparece una ventana que dice permite que R realice cambios en su dispositivo. Yo no lo instalé en Windows, pero sí. Yo había dicho, si lo dije en un momento por el micrófono, por ahí no estaba escuchando, que sí. En Windows te van a saltar un montón de ventanas Ok. diciéndote, ¿querés que haga esto? ¿Querés que instale? ¿Estás segurísimo? O sea, si descargaste R y RStudio de las páginas oficiales, hacelo sin ningún tipo de dudas, digamos. Claro. Por eso, confía en que yo confío que si lo descargaste de RStudio, Exacto. entonces sí, tenés confianza. Si lo descargaste de cualquier lado, no andá y descargalo de la página oficial, para algo está. Tal cual. Así. Perfecto. Está Si bien, usaste sí, eso es. eso, que yo mandé los links oficiales ahí, dale con confianza. Bueno, entonces, ¿tienen dudas de la parte de estadística descriptiva? ¿Quieren que veamos el notebook? Lo puedo ir compartiendo, pero no...
Ahí está. Lo que nos debería guiar serían las consultas, ¿no? Sí. Anda un poquito más, ¿puede ser, Ariel? Por supuesto. Un cachito. Total, tenés espacio todavía. Ahí está. Ahí me cuesta verlo a mí, pero... Ah, perdón, claro. No, pero me alejo un poco de la pantalla y lo veo. Qué suerte que tenés, que te voy a dejar contar. Qué bueno. Bueno, no sé. Arrancamos cargando los datos, mirando los datos con la función head. La función head mira... perfecto, no tengo dudas de los ruidos de hoy. Yo no quiero demorarnos al cohete con esto tampoco, si no tiene ninguna pregunta. No tengan timidez en, no sé, levantar una manito. Digo, se puede comentar. Hola, ¿cómo va? Tengo una pregunta. Sí. Estoy bastante trabado intentando hacer los bar plot que dice calcule la temperatura media, mínima y máxima promedio por cada mes. Construye un bar plot de la temperatura media separada por mes. Eh, y la verdad es que no entiendo cómo hacer para que, como lo que me aparezca en el eje Y, sea la media y no la cantidad de apariciones de mes. La cantidad de apariciones. Claro, guarda, no confundir el bar plot con un histograma, ¿no? ¿Estás haciendo un histograma? No, un bar plot. ¿Un bar plot o un box plot? Un bar plot. Bien, entonces la temperatura media de cada mes sería la altura de la barrita, algo así. Claro. A ver. Claro, sí. Bueno, entonces lo primero que tendrías que hacer es calcular el promedio de cada una de estas barritas, o sea, la altura de cada una de estas barritas, y después eso se lo das a la función barplot. Si querés compartirnos pantalla y lo vemos de ahí. ¿Qué son los parámetros las igual 2 y sex.names? Las te hace que los labels te los ponga en forma vertical, para que te entren bien. Ya. Es la orientación del label en el eje horizontal. Dale, Y el comparto sex, pantalla. el sex cambia el tamaño de los labels, pues si no te queda muy largo y no se ve entero. Ves que dice cal comercial. Bueno, empecé. A ver, hago zoom. No ¿Cómo se estamos hacía zoom? viendo, ¿eh? ¿Estás compartiendo? ¿Podés compartir? RStudio, compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Eso que estás haciendo, fíjate, table de datos mes, correlo por separado, así miras lo que tiene adentro, Sí. antes del bar plot, digamos. Ya. Claro, Eh, por ahí lo que pasa es que yo le pifié y puse bar plot en donde debería haber puesto box plot. Yo pienso que tiene más sentido que diga box plot ahí, ¿no? sí, yo también. Como que lo que Porque estuve si no- viendo es que el bar plot te mide más la cantidad de apariciones. Va, por lo menos así No, estaba en el- guarda, no, para, estás confundiendo. Ahí, lo que pasa es que la expresión table, el método table, lo que te cuenta es la cantidad de ocurrencias de cada una de las categorías. ¿Está bien? Ese es el punto. Ahí estás confundiéndote con eso. O sea, Ahí va. una cosa es el método de graficación, que es barplot. Barplot te va a graficar como barras cualquier vector numérico que vos le pases. Lo que pasa es que vos, al usar el método table, estás contando la cantidad de ocurrencias de las categorías. ¿Está bien? Claro. Y lo que a vos, la consigna está diciendo es que en realidad vos hagas un barplot de cierto vector que tenés que calcular previamente. No tenés que pasar por el table, ¿se entiende? Igualmente, Sí. yo viendo el enunciado estoy convencido que yo le pifié y ahí debería decir box plot. Pero más allá de eso, guarda, porque el table es un método en sí mismo que te cuenta las ocurrencias. Entonces, no es que el barplot te genera la cuenta de ocurrencias, ¿me seguís? Sí, ¿y qué toma de parámetro barplot? Como para... Un vector numérico que puede tener nombres.
Entonces Sí, te va a graficar para cada posición del vector numérico una barrita con altura igual a Alguna función de a cada lo que valor. sea que dice, ¿no? Claro. Ok. Pero ahí debería decir boxplot, ¿eh? Lo voy a cambiar ahora. Dale. Si Andrés me da una mano, lo reactualizamos en el campus. Dale, sí, sí. Cambié, lo subimos. Bueno, lo voy a seguir pensando. Igual estoy medio trabado, pero creo que ya sé un poco más que buscar. Y mirá siempre los videos primero, ¿no? De HelloWR y los descriptivos, ¿sí? Sí, de una, Mirá de que una. todas las cosas están explicadas en esos videos. Dale, perfecto. Claro. Gracias. Bueno, hay unas preguntas en el chat. Primero, respecto a la pregunta de después de este repaso del notebook, ¿va a haber clase o nos podemos ir si no tenemos dudas? La idea es que ahora abrimos los breakout rooms y van a trabajar en el de temperaturas ahí, ¿no? Después. Ajá. Sí. En eso, por favor, los que están más avanzados, no se vayan, porque cuando abrimos los breakout rooms, le pueden dar una mano al que esté menos avanzado, ¿se entiende? Si los que están más avanzados y más conocen se van, hay alguien que entiende menos que se pierde la chance de interactuar con alguien que entiende más. ¿Está bien? En la medida de lo posible, si tienen que ir a un turno médico, se van. No se mueran acá en clase. Y la dinámica de los grupos, cuando ahora los armamos, la que mejor funciona es que alguien comparta la pantalla y vayan haciendo ejercicios juntos. O sea, alguien puede tener la pantalla, los dedos en el teclado y los otros le van indicando qué escribir, bueno, esa es la mejor. Después se pueden turnar, bueno, ir compartiendo, pero esa es la mejor. Igual nosotros hacemos los grupos y vamos rotando también. Entonces, ¿hay dudas de los videos? Pues si no, no tiene sentido hacer repaso de los videos, me parece, ¿no? Bueno. No sé, digo. Consultas generales. Bueno, a ver una pregunta, sí, Camila. La mediana, en el caso par, ¿se hace el promedio de los del medio? Sí. Sí. ¿No? Cuando se hace el boxplot en el del medio, es la mediana, ¿no? El boxplot, la rayita que grafica. La rayita del medio es la mediana. Sí, es la mediana. En el notebook decía que era el promedio y en el ejercicio de la amplitud del TP también pedía el promedio. Dudas con la noción de desviación estándar y varianza gráficamente, eso no entiendo. Por lo que están preguntando ¿Qué es cómo significa se visualiza. gráficamente? Claro. Capaz que podría que decirles, lo que en general en el boxplot lo que nosotros vemos es una noción de variabilidad que es la distancia intercuartil, porque la cajita, el ancho de la cajita va del primer cuartil, del percentil 25 al 75. Entonces eso te muestra visualmente el rango del 50% más central de los datos. La verdad que lamentablemente en general uno no tiene una herramienta para visualizar la desviación estándar, que no es exactamente igual a la distancia intercuartil. Capaz que eso es lo que está preguntando, ¿no? La desviación estándar la calculamos numéricamente, es un numerito. Uno podría hacer un gráfico donde uno muestra la media con un punto y después le suma 2 desvíos estándar y le resta 2 desvíos estándar. Eso se puede hacer, hay formas de hacerlo, pero en general no se hace y se opta por una medida visual, que es el boxplot, que es un poco más robusto, que usa mediana y cuartiles. No sé si supongo que eso es lo que está preguntando. Sí. Creo que está preguntando por la varianza también, ¿no? Sí, la varianza tenés un problema más grande, que la varianza no está ni siquiera en las mismas unidades que los valores que estás graficando. Entonces, mal podrías meter la varianza en el gráfico, ¿se entiende?
Eso sí que no hay manera de graficarlo de alguna manera. ¿Está bien? La varianza en términos del cuadrado de la variable original, no hay forma de meterlo en el gráfico en números. Tiene sentido. Entonces, Sí, la variancia es como que lleva unidades. Ay, perdón. Como que lleva unidades. O sea que si estás con datos que son, por ejemplo, temperaturas, te pueden dar algo como, bueno, cerca de entre 10 y 100 y demás. Pero si estás con algo que tiene, que varía en, ¿cómo se llama? Que varía en 1 a la 10, la varianza te va a dar 1 a la 20. Si tenés algo que, si lo cambias de unidades, y en vez de ser 1 a la 10, le tomás como, qué sé yo, porcentaje y tenés 0,1, la varianza te va a dar 0,01. Entonces te depende mucho de las unidades Completamente. y te sirve mucho para las cuentas, pero no para el gráfico. Claro, claro. Por eso en general, la verdad es que la noción de variabilidad, si bien están completamente relacionadas, porque el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, la verdad es que lo que tiene sentido analizar es el desvío estándar, no la varianza. La varianza es una cuenta matemática, está buena, pero ¿con qué la comparás? No está en las mismas unidades, no está en el mismo rango de variabilidad de las observaciones. Entonces uno trata de pensar siempre en el desvío estándar, la verdad, más que en la varianza. Después, muchas de estas cosas se les van a aclarar cuando vean probabilidad estadística, porque ahí van a ver, no es que la varianza no es un antojo de alguien, es una caracterización de una distribución muy importante, es el momento segundo, centrado, no importa, ya lo van a ver, pero a los fines prácticos, descriptivos, la verdad que lo que le damos más bolilla es el desvío estándar. ¿Sí? ¿Está bien? Había un ejercicio en la práctica, en esta notebook, que decía en torno a qué valor ronda la temperatura en cada, calcule las temperaturas promedio y mediana, y preguntaba si eran similares en este caso, porque en lo que habíamos visto de los datos de Properati eran bastante distintas, y en este caso de este set de datos daban medio parecidas, y después decía calcule la desviación estándar y los cuartiles primero y tercero y agréguelos al gráfico. Y nada, por ahí eso es una buena forma de ver, o sea, si uno grafica la media, más o menos el desvío estándar y los cuartiles primero y tercero, justo en este gráfico daban medio parecidos, porque también la media y la mediana daban parecidas. Eso. Respecto de lo que preguntaba Camila. Fíjense que en este caso la clave es que la oscilación de la temperatura, y por eso lo primero es hacer ese gráfico, es una oscilación, ¿no? Entonces es bastante simétrico. Y aparte, otra diferencia fundamental que tiene que tener en cuenta entre la mediana y la distancia intercuartil por un lado, y la media y el desvío por otro, es que lo primero que mencioné son medidas robustas de posición y de escala, respectivamente, y las segundas no son robustas. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que incluso la distribución sea relativamente simétrica, si llega a pasar que vos tenés un dato muy atípico, o simplemente un typo, un error, una mala medición, exactamente, la media se te puede alejar muchísimo de la mediana y esa noción de variabilidad se te va a correr completamente. Y el desvío, que tampoco es robusto, también se te va a inflar. Si vos agarrás un conjunto de datos, ¿está bien? 100 datos, pero agarrás uno que tiene 2 órdenes de magnitud más grandes que el resto, vas a ver que se te infla el desvío. Entonces, no solamente te corre la media, sino que se te infla el desvío, es un desastre. Eso no le va a pasar ni a la mediana ni a la distancia intercuartil. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Podría pasar, profe, que el intervalo entre el desvío estándar con respecto a la media sea más grande que la distancia intercuartil? ¿Si puede pasar eso? Sí. Sí, completamente. Eso depende muchísimo de cómo sea la distribución de los datos. Okay. No hay una relación fija entre desvío estándar y distancia intercuartil, ni entre media y mediana. Eso va a depender muchísimo de la distribución de los datos. Te puede pasar en un sentido o en el otro. Puede ser más chica una o la otra, depende de los datos. De hecho, en casos extremos vos tenés distribuciones que no tienen media y van a tener mediana. Tenés distribuciones que no tienen desvío estándar, no se puede calcular de infinito, o de infinito, digamos, no convergen, y tienen intercuartil. Okay. Son medidas realmente distintas. En general, para usar medidas que son no robustas, como la media o el desvío, uno tiene que estar bastante seguro de que los datos no hay ningún dato que se vuelva loco.
Y eso en general pasa, si uno tiene cantidad de datos relativamente acotados, puede ser creíble estar seguro de eso. Si uno trabaja grandes volúmenes de datos y no controla el proceso de medición o de adquisición de los datos, es peligroso trabajar con media y desvío de forma automática porque se te puede colar un dato loco y el resultado va a ser cualquier cosa. Entonces, ¿para qué usarías a simple vista, por ejemplo, graficar el desvío estándar? ¿Para ver No, cómo se esparce la campana, por así decirlo, algo de eso? sí, no, está bien, es una medida digna de desvío. No es que uno no la vaya a usar. Por ejemplo, suponete que vos tenés un proceso de medición que sabés que está, no sé, entre 0 y 1, porque el aparato mide siempre entre 0 y 1, y le confías al proceso de medición. Está perfecto medir la media del desvío estándar. Lo único es, hay un warning, que es esta idea de decir, guarda, porque si llegás a tener, alcanza con que un dato sea loco, se te colaron varios ceros atrás de un número, tanto la media como el desvío se van a estallar. Y puedes hacer un desastre, nada más que eso. Basta que sepas que puede pasar eso. No quiere decir que te vaya a pasar, más que eso. La media tiene propiedades fuertísimas. Es el cálculo, lo van a ver más adelante. Si yo quiero calcular la posición realmente de los datos, el centro de masa de los datos, es la mejor cuenta que puedo hacer, la más eficiente de alguna manera, la que más rápido llega al verdadero valor esperado de esa variable. Pero todo esto, si los datos están bien y no hay nada loco. Si hay algo loco, y se puede romper todo. ¿Está bien? Ya, te tiro un ejemplo. Suponete que vos realmente tenés tiradas de dado, ¿está bien? Y vos querés verificar que realmente el dado, no sé, es fair, es parejo. Y decís, bueno, tengo que resumirlo con un número. Bueno, lo mejor que podés hacer es promediar los valores que salen, de alguna manera. ¿Está bien? Es lo que más, si vos tenés una tirada de 25 dados, es lo más eficiente que podés hacer. En cambio, la mediana es un poco menos eficiente. Necesitarías tirar más veces el dado para estar más seguro de que no está muy sesgado para un lado o para el otro. ¿Está bien? Pero bueno, hay que tener la seguridad, hay que es un dado, sale 1, 2, 3, 4, hasta 6, ¿se entiende? No puede salirme el número 154 el dado, entonces no me va a joder la media. Ahí voy a calcular la media realmente y el desvío estándar, va a ser más eficiente. Buenísimo, gracias. Bueno, armamos los grupos. ¿Alguna más? ¿Más dudas? ¿O hacemos esto de los breakout rooms? No, yo pregunto, ¿nadie armó un Discord para poner las consultas ahí fuera de tiempo de aula? La juventud que está acá. Ah, la juventud. Bien. Me estás hablando a mí, me están hablando a mí. No, le pregunto al resto del estudiantado, a la estudiantina juvenil, no a nosotros que ya somos viejos. Está A mí me bueno, serviría ¿no? mucho Bueno. por eso. Dicen que está bueno acá, me chillan como que es una buena herramienta acá. Hay un grupo de Entre WhatsApp. los estudiantes. Es imposible decir un grupo de WhatsApp, no es funcional, digo. Para dudas muy puntuales, pero... Bueno, si quieren intento armarlo yo, pero soy muy queso, pero si a alguien le copa... Dale, Sango. Dale, bueno, pues mando... Pues el Discord es un canal de audio que te queda abierto, ¿no? Donde vos te juntás a charlar de algo, es básicamente eso, ¿no? Y se colgó Agustín. Me parece claro. Sí, podés compartir audios, videos, texto, material. Claro, pero la gracia, me dice acá, como que la gracia es que no estemos los docentes, digamos, ¿no? Para que se sientan libres de preguntar cualquier cosa. Es igual más que nada para poder igual por ahí subir cosas durante la semana y quedan ahí. O sea, Claro, es como organizado. que no necesita sincronicidad. Eso. Claro. Sí, por favor, que lo haga acá. No me acuerdo quién fue el que dijo, pero que lo haga. Sí, que Agustín, pero se le cortó, así que... se desconectó. Y si no, que alguien le ayude y lo hace. Dice Tomás que sí, que lo usaron el cuatrimestre pasado en otra materia y le funcionó bien. Bueno. Bueno, armamos estos grupitos. Dejo de grabar entonces.